presentarte un poco, ¿no? Eres el doctor Celso Alango, ¿no? Que eres el director del Instituto de Salud Mental y Psiquiatría del Hospital Gregorio Marañón y además eres el presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría. No sé si hay que decir alguna cosa más porque... Bueno, y entonces lo que queremos hablar contigo es un poco sobre la situación excepcional que estamos viviendo. Nosotros desde la Fundación, sabes que ayudamos a personas con trastornos neurológicos y a sus familiares y durante esta crisis y estos momentos duros que estamos viviendo, adicionalmente a nuestra actividad pues, fundacional, como puede ser lo que estamos haciendo contigo para crear habitaciones para personas con discapacidad en el Hospital de Gregorio Marañón, o las actuaciones que estamos haciendo con La Paz, o las diferentes actuaciones al respecto, estamos ampliando un poco nuestro cometido para daros cabida y daros soporte pues, a los médicos que tanto nos ayudáis nos habéis ayudado y nos seguís ayudando, pues ahora que nosotros podemos devolveros ese favor, pues intentar ayudaros. Y una de las cosas que nos hizo darnos cuenta de la necesidad fue pues el primer artículo que mandas, bueno, que no sé si la traducción al español, pero bueno, que la situación psiquiátrica, ¿no? Con la crisis del coronavirus, de la crisis sanitaria del coronavirus, ¿no? Entonces, cuando lees eso, te das cuenta que los médicos, pues la gente tiende a pensar que estáis acostumbrados a todo, que podéis dar malas noticias, que ni sentís, ni sufrís, y bueno, y vamos, que estáis hechos a todo, ¿no? Y entonces cuando te lees el artículo te das cuenta que no es así, ¿no? Y que con una situación como esta, pues estáis desbordados, están teniendo pues algún médico pues algún problema de crisis de ansiedad. Tú corrígeme si me equivoco, ¿eh? Y bueno, y quería ver un poco pues cuál era tu visión y si nos podías hacer un resumen rápido de la situación del personal sanitario ante esta situación. Pues muchas gracias, Álvaro. Lo primero, agradecerte, ¿no? El que me hagas esta entrevista. Y lo segundo, sí corregirte. Lo único que tengo que corregirte es cuando has dicho que conozco las actividades de vuestra fundación. No solo conozco, sino que soy un ferviente admirador, ¿no? de vuestra fundación, de Luchadores ABA. Siempre os pongo como modelo. Yo creo que sois un modelo porque hacéis las cosas fáciles, sois unas personas pragmáticas que buscan soluciones, lo hacen de forma rápida. Y ya me gustaría que en esa difícil gestión del mecenazgo, sobre todo con lo que tiene que ver con la administración pública en España, ojalá todas las fundaciones fueran como vosotros y enhorabuena por el excelente e increíble trabajo que hacéis. Muchísimas Mira, gracias. en ese artículo que se ha publicado, que además está ahora el número 1 de visitas en las revistas psiquiátricas en Estados Unidos, o sea que ha generado interés, porque como las cosas allí llegan más tarde, pues les interesa saber qué es lo que ha pasado en otros países que hemos sufrido el golpe duro antes, ¿no? Pues lo que quería era reflejar la realidad, el día a día de lo que supone vivir en un hospital, trabajar en un hospital. Digo vivir porque la verdad es que paso más horas aquí en el hospital que en mi casa, por lo menos este último mes. En un hospital que de la noche a la mañana, y así lo digo, en 5 días, 6 días, una semana, se transforma completamente. Completamente. Y pasamos de tener ningún paciente COVID a 1, 2, 3, 4 pacientes COVID a 1.100 pacientes COVID. Y pasamos de tener 20 camas de UCI, 20 camas de unidades, ¿no? de cuidados intensivos, a 120. O sea, multiplicamos 500% más el número de camas de críticos en el hospital. Eso sin periodo de adaptación y sin formación. Y entonces, de repente, tenemos a un pediatra dando una sedación a un abuelito de 85 años antes de fallecer, ¿no? O una enfermera de consultas externas en una planta de críticos con una serie de demandas enormes. Y no solo una demanda de trabajo, porque la demanda de trabajo al final uno puede acostumbrarse, pues mucho, sino no es la cantidad, es la cualidad, ¿no? Es un trabajo del que depende que la persona viva o muera. Y en ocasiones a sabiendas de que esa decisión, si se hubiese tomado un mes antes o se hubiese tomado ahora o un mes después,
pues probablemente la persona podría haber sobrevivido. Pero en circunstancias de excesiva demanda hay que priorizar. Y si no hay camas de UCI, pues hay que priorizar quién va a la UCI. Claro, esa decisión de quién va a la UCI, esa decisión de dónde pongo yo los recursos porque no puedo ayudar a todos y dejo de ayudar, por lo tanto, no estoy encima de la persona o no le estoy dando los máximos cuidados que en otras circunstancias le podría dar, eso erosiona y causa una cicatriz y una herida enorme en profesionales sanitarios, médicos, enfermeras, auxiliares, que están acostumbrados a siempre vivir en la abundancia y a cada paciente darle lo mejor que existe en ese momento, ¿no? Entonces, claro, nosotros somos unos humanos más que estamos acostumbrados a ver mucha sangre, que estamos acostumbrados a la muerte, que estamos acostumbrados a ver a gente sufrir desde el punto de vista de la enfermedad física y psíquica. Sí, estamos acostumbrados, pero no estamos acostumbrados a muchas de las cosas que hemos hecho estas últimas semanas, ¿no? Y lo digo, ya lo digo más desde la cantidad por la cualidad. Y sobre todo, otro aspecto importante es que eso se ha hecho de forma repetida. Es decir, en nuestro hospital fue uno de los que más estuvo afectado por los atentados del 11 de marzo, ¿verdad? Donde tuvimos cientos y cientos entre personas que fallecieron y heridos que vinieron al hospital. Bueno, pues ahí trabajamos 4 o 5 días, lo dimos todo, salvamos el máximo número de vida posible, algún estrés postraumático, etcétera, entre el profesional sanitario, pero se acabó la cosa. Esto no, esto era un día, mucho trabajo, muchas decisiones vitales, muchas necesidades no cubiertas, muchos pacientes en urgencias, hasta 400 esperando cama. Y todos los pacientes graves, porque el COVID positivo se va a casa. El que se queda en el hospital es el que tiene neumonía bilateral de estrés respiratorio y no puede irse a casa y está grave. Y no tenemos dónde ponerlo, y tenemos que ponerlo en una silla. Entonces, todo eso, día tras día, dejándonos la piel, y al día siguiente, en lugar de premio, por el trabajo que había hecho, castigo. Castigo porque había más pacientes, más demanda y más muertos, ¿no? Y ese trauma agudo diario se convierte en un trauma crónico, pero un trauma crónico agudo, que sucede todos los días de forma aguda, ¿no? Y eso hace que desde nuestro servicio de psiquiatría y salud mental hayamos tratado ya a más de 100 profesionales sanitarios de este hospital con todo tipo de síntomas que van desde el insomnio, a las crisis de pánico que tú bien decías, a la angustia, a la depresión, a la ansiedad, al bloqueo mental. ¿Por qué? Pues porque somos humanos y muchas veces estamos disociados, no trabajo, hago, actúo, pues pongo la cánula, le doy el respirador, le hago una traqueotomía y tal, y no pienso en la persona que hay detrás o en la familia porque tengo la necesidad urgente de hacerlo. Pero en el momento que yo me siento en mi casa para descansar y hablo con los míos, o si yo eso lo estuviese viendo en la televisión, me pondría a llorar. Claro. Y eso además, luego has dicho muy bien, en el momento que llegas a tu casa, ¿no? ¿Cómo gestionáis eso? Porque yo hablando con algún otro amigo médico, pues alguno me decía que llevaban ya 1 mes y medio sin ver a sus hijos por el miedo a contagiarles el COVID. Y eso debe ser, claro, tremendo, ¿no? El pensar que eres un infectado, que no te puedes mezclar con otras personas. Pues así es decir, en mi casa, como en la de más del 20-25% de los profesionales, ¿no? de este hospital, pues ya tenemos todos superpoderes, porque ya todos hemos pasado por eso, pero esos, pues nuestros hijos es evidente que lo han pasado porque nosotros lo hemos llevado a casa, ¿no? Y hay veces que eso pues va bien, como es mi caso, y otras veces que no va bien. Entonces, hay un pulso ahí que es difícil de gestionar para el profesional sanitario, ¿no? Que es el del miedo y la culpa. El miedo a infectarse uno, y te puedo decir abiertamente, con toda sinceridad, que en los profesionales sanitarios el mayor miedo que tienen es infectarse y no poder venir a trabajar. O sea, porque ellos saben la demanda que hay y saben que son muy necesarios y saben que sus compañeros, si ellos no van a tener que trabajar más y hacer más. Con lo cual, esa sensación de no puedo fallar ahora al equipo, no puedo fallar ahora, ¿no? a toda esta gente que me necesita. Y el miedo, como tú dices, a infectar a la familia. O sea, mucha gente que vive con padres mayores o que tiene, ¿no? Personas que tienen enfermedades, inmunodepresiones, sobre todo procesos oncológicos, etcétera, y que ha hecho pues que algunos de esas personas estén durmiendo en hoteles, ¿no? El hospital ha previsto de camas de hotel para profesionales sanitarios que no van a su casa, se van a un hotel y vuelven al día siguiente a trabajar, ¿no? Entonces,
Ese es el miedo. Y luego está la culpa. La culpa que hace que por ese miedo las instrucciones que tenemos es el contacto mínimo. Y entonces nosotros entramos en las habitaciones. Pero cuando no hay que entrar, pues nos comunicamos a través de la puerta, pero a cosas que ya te digo, no estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados a una persona de cierta edad, cogerle la mano, hablarle cariñosamente, decirle y explicarle cuál es el pronóstico, cuál está. Ahora mismo, metidos en las EPIs, con las máscaras, con las gafas, con las mascarillas, en la distancia física o de tal, se produce un distanciamiento deshumanizador al que estamos obligados, ¿no? Pero al que no estamos acostumbrados. Máxime, cuando esa persona que está ahí dentro aislada no solo no nos tiene a nosotros, profesionales sanitarios en la cercanía, tampoco tiene a sus familiares. No, eso es otra. Mira, ratificando un poco lo que comentas, nosotros hemos ayudado a conseguir 20 camas para vuestro personal de la UCI, porque como no se puede ir ni a su casa ni al hotel porque tiene que estar ahí, pues estaban durmiendo de cualquier manera y les hemos puesto 20 camas para que puedan descansar entre turno y turno. O sea, y llevan así un mes y medio, o sea, es que son superhéroes porque no, vamos, yo es que no me lo quiero ni imaginar. Pero vamos, te cuento una anécdota. El otro día me invitó un buen amigo mío, que es el jefe de servicio de digestivo del hospital, Rafael Bañares, y hacía mucho que nos veíamos, tenemos muchas cosas en común, y dijo, pásate por aquí, tómate un café, y fui a su despacho. Y en el despacho suyo tiene una cama que es donde duerme el digestivo de allí, la tiene metida dentro del despacho del jefe de servicio. O sea, con esas camas ya te digo yo dónde está. Joder, macho, qué barbaridad, ¿no? Luego estás en el comité ahora de dirección del hospital, ¿no? Ante esta crisis. Bueno, se ha creado un comité de crisis con los jefes de servicio y personal, directores, subdirectores, enfermería, gestión, etcétera, y tienen unas personas asesoras, ¿no? Que les asesoran con todo el tema de lo que es la crisis. Y yo estoy asesorando porque hay cosas muy importantes que nos tenemos que dar cuenta, ¿no? La primera, yo que soy corredor, es que esto no es una carrera de corto plazo, esto es una maratón. Y el que corre una maratón sabe que si se deja la piel los 5 o 10 primeros kilómetros, no llega. Entonces, hay una serie de, con toda la buena voluntad, la gente está dispuesta a desfondarse desde el principio. Pero nosotros ya sabíamos que esto iba para largo, iba para muy largo. Es decir, ahora todo el mundo dice que la cosa está fenomenal, que ha bajado, que ya hemos doblado la curva, que no, y escuchamos en el ministerio que todos los datos son fenomenales y tal. Serán los datos fenomenales. En el Gregorio Marañón, a día de hoy, seguimos con 120 camas de UCI. Y a día de hoy no se mueren 25, pero se mueren 10 personas todos los días. Todos los días. 10 personas. 10 personas todos los días, cada día. Un día tras otro. O sea, que estamos mucho mejor, pero es que estábamos muy mal. Y ahora mismo estamos muy mal. Pasa si nos comparamos con antes del COVID. Es decir, que llegamos a 1.100 pacientes. Ahora solo, entre comillas, tenemos 550. Pero claro, esos 550 están en camas que antes estaban otros pacientes. Y eso es otra cosa muy importante. No solo la mortalidad del COVID, es la de las otras patologías que estamos dejando de atender, ¿no? Pero bueno, te quería decir que en ese asesoramiento a la mente de crisis era fundamental el que calara una idea básica. La idea básica es la siguiente. Es mucho mejor tener un profesional trabajando al 90% un mes que uno al 100% una semana. Y lo hemos visto. Hemos visto personas que se han desfondado y que se han venido abajo. Con crisis de pánico, con crisis de ansiedad, con incapaces de dejar de llorar, porque han visto que era más y más y más y más. Y claro, el ser humano tiene más facilidades de venirse abajo si tiene lo que nosotros llamamos el control es externo en lugar de interno. Si yo considero que las cosas las puedo hacer que vayan en una determinada dirección u otra, dependiendo de lo que yo hago, pues la cosa va bien. Ahora, si da igual lo que yo haga, la realidad externa es inmodificable a lo que yo haga, diga, etcétera, eso a mí me genera una gran angustia,
porque, oye, yo estoy haciendo las cosas bien, pero vienen más pacientes. ¿Esto cómo puede ser? ¿No? No se curan. Están tres semanas en la UCI. Antes la estancia media en la UCI eran 2-3 días. Entonces, esa sensación de que el locus, ¿no? El sitio de control es externo y no interno, no facilita el que cuando hay una demanda seriada y continuada tanto tiempo, la gente puede aguantar, ¿no? Entonces, pues se nos han ocurrido ideas como, por ejemplo, tener una food truck para que tenga comida, pero lo importante no es la comida, lo importante es que el personal piense que tiene que descansar y que tiene que darse un periodo de 15 minutos de calma y reposo donde tomarse un café, porque va a volver con más fuerza, ¿no? Y donde pues ya desde el principio, una de las primeras cosas que hicimos fue, yo estuve hablando con el director de informática de mi hospital para que habilitara una wifi gratuita y tener tablets, con que vosotros habéis contribuido con muchas de ellas, para que esos pacientes aislados pudiesen contactar con sus familias y quitar toda esa angustia del paciente y de la familia, ¿no? Y es algo que ha funcionado muy bien. Bueno, ahí al final lo que comentas, o sea, me suena habitual porque muchas veces cuando hablas con familias que les acaban de diagnosticar que su hijo tiene una discapacidad o una enfermedad, pues es la misma sensación de impotencia, ¿no? Es el empezar como a 110, 120, 150%, encima ver que el chaval no va por donde tú quieras a pesar de tus esfuerzos, y el cómo se van desfondando porque no ven que esto es una carrera de fondo. En el artículo que también comentabas, que es un poco duro, pero creo que es bueno el ponerlo de relieve, es tus sensaciones, ¿no? Cuando vas, creo que es el gimnasio, donde tenéis ahí a tanta gente, bueno, en una situación pues bastante complicada, ¿no? Me gustaría que nos lo describieras para que la gente sea consciente de la realidad y lo que estáis sufriendo pues el personal sanitario. Claro. Afortunadamente ese gimnasio ya lo hemos desmantelado y por tanto ya no está funcionando en esa reducción de camas, ¿no? COVID que tuvimos. Pero sí, era una imagen demoledora, porque era ver gente que lo ha dado todo, ¿no? En esta vida, personas, estoy hablando pues eso, personas de 80, 85, 70 y tantos, 90 años, muchos de ellos, pero eran islas, era cada uno en su soledad, ¿no? Y entonces, claro, cuando tú ves 50, 60, 70 camas, tú estás acostumbrado a ver habitaciones de 2 o 3, ¿no? O como máximo, la mayor parte muchas veces ya son individuales. Cuando ves tanta gente esperas mucho ruido, mucho follón. Y allí era un silencio inaudito, ¿no? Un silencio como de cada uno estaba rumiando. Y no solo porque estuviesen, que muchos de ellos no estaban graves en la sensación de que no podían hablar o se estaban ahogando. No. Estaban pensando. ¿No? Estaban pensando. Todos ellos conocedores de que si las circunstancias llegaban y necesitaban UCI, por motivos de su edad, no la iban a tener, ¿no? Con lo cual, con esa sensación de si las cosas se complican, para mí no va a haber salida, ¿verdad? Y entonces tú les mirabas, ¿no? Y les veías como diciendo, te los imaginabas rememorando su vida, ¿no? Su infancia, su familia, o qué le diría yo a los míos si los tuviese delante, o angustiados porque no iban a poder despedirse, ¿no? La verdad es que era una sensación realmente vamos, ¿no? te encogía y se te ponía un nudo en la garganta. Como especialista, ¿cómo ves las consecuencias que puede tener para la población en general pues el vivir este trauma? Porque te pille o no te pille, o sea, tengas el COVID o no tengas el COVID, siempre vas a tener algún familiar, alguien cercano, alguien querido, o el mero miedo, ¿no?, de salir a la calle, ¿no? Entonces, la gente le están encerrada 1 mes y medio. El otro día, hablando con un amigo mío, me decía, ya, pero oye, sí, nos van a dejar salir, pero voy a salir, o sea, me voy a atrever, o sea, ¿qué va a pasar cuando vuelva a salir? La cantidad de gente que va a tener problemas por estas circunstancias. No paramos de ver en los periódicos que la gente se lo toma a cachondeo, pero pues señoras o señores que salen desnudos y se ponen a correr por la calle, pues si antes pasaba una vez al año, pues ahora resulta que todos los días en cada barrio hay alguien que le da por hacer locuras, ¿no? Pues el cómo está afectando a la población en general y cómo va a afectar a largo plazo pues este encierro que además puede volverse a repetir.
Pues mira, yo creo que ahí hay que desdramatizar. Yo creo que hay que desdramatizar y que el confinamiento, en circunstancias normales, no tiene por qué producir graves consecuencias en lo que tiene que ver con trastornos mentales o salud mental. Y esto es como los niños, ¿no? Cuando los niños van bien y no tienen problemas, dice, ¿a qué colegio le llevo? Pues va a dar muy igual, va a ir bien en cualquier colegio que le lleve. Se va a acostumbrar, se va a adaptar. Entonces, no tiene nada que ver el confinamiento de una familia de 5 personas, ¿no? En las que pues, sus problemas, sus roces y tal, y me deja trabajar, y el otro, el virtual, no sé qué. Pero si las cosas van bien, se están organizando las cosas con los colegios, con los trabajos, con tal. Yo el problema que lo veo es cuando las cosas no van bien ya de base, ¿no? Y cómo va a exacerbar esto mucha gente que tiene vulnerabilidad o trastornos mentales ya de base, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Muy apropiado para vuestra fundación. O sea, en la mayor parte de los colegios se está haciendo lo que se puede y se da esa educación virtual, ya tienen clases, se conectan, levantan la mano para preguntar, tienen exámenes. Pero los niños de educación especial, ¿cómo consigues? ¿No? Los niños que estaban en centros terapéuticos, niños con discapacidad intelectual importante, eso no se puede hacer, es imposible hacerlo, ¿no? A través de... Muy complicado, ¿no? Muchísimo más difícil, quiero decir, ¿no? Esa atención personalizada en alguien que no comprende, que no es capaz de conectarse, ¿no? Con el ordenador, o que no es a través del lenguaje, ¿no? O no es a través de la visión, sino que es a través del tacto. Eso es, claro, eso es muy difícil, ¿no? En personas que tienen trastornos mentales de base, en personas que tienen discapacidad intelectual, personas que tienen trastornos del neurodesarrollo, personas que tienen trastornos obsesivo-compulsivo, personas que tienen... esto, primero, no tienen acceso a sus tratamientos habituales, ¿vale? Sean sociales, sean educativos o sean sanitarios. Con lo cual, o lo que se estaba haciendo no valía para nada, o si valía para algo, tiene que haber un deterioro, ¿no? Un problema importante. Y segundo, la adaptación al cambio, las rutinas. Pues puede haber que haya gente buena o mala, insensata o no insensata, que no se dé cuenta de la situación de riesgo al salir a la calle. Pero claro, si alguien no comprende que lo que es un virus y lo que es una infección y el riesgo que padece, es muy difícil convencerle de que no puede salir a hacer lo que estaba haciendo hasta ese momento, ¿no? No existe ese componente de salud pública o miedo o tal. Entonces, hay muchas familias con personas en su casa con discapacidad intelectual en concreto, niños con personas, por ejemplo, con trastornos del espectro autista, que están teniendo serias dificultades, ¿no? Serias dificultades para hacer comprender eso y para inventarse, reinventarse. Antes hablaba de que una de las dificultades que había en el hospital es que no hemos tenido periodo de adaptación. Hemos pasado de la noche a la mañana en 5 días, de 0 pacientes COVID a 1000. ¿Vale? No hemos podido, y hemos tenido que correr y tal. Y lo hemos hecho mejor de lo que podía pensarse, pero eso supone un desgaste. Pues lo mismo con esto, ¿no? Hemos pasado de una rutina de meses, años, acostumbrado a hacer eso, y los fines de semana, y los fines de semana, y la tarde, y la clase de no sé qué, de natación o de lo que sea, a todo eso venirse abajo. Y nos hemos tenido que inventar, como profesionales, como padres, una rutina y unos rituales alternativos que a veces funcionan y a veces no. Porque respecto a este tema ha habido mucha polémica con el tema de dejar salir o no dejar salir a las personas con autismo o con discapacidad a pasear. Pues hay padres que están súper a favor y otros pues que a lo mejor nos da más miedo, como en mi caso, también por la enfermedad de base que tiene mi hijo. ¿Tú eso es cómo lo ves? Pues mira, yo soy firme defensor ¿no? En ese sentido muy liberal, de que lo importante es que las decisiones, ¿no? lo tome la persona, pero siempre con el conocimiento de los pros y los contras, las bondades, las dificultades, las limitaciones que puede tener cualquier decisión que tome una persona. Como hemos dicho, es muchísimo más difícil aguantar el confinamiento para un niño que tiene problemas que para otro que no tiene problemas. Y si esos problemas tienen que ver con discapacidad intelectual, con conductas del espectro autismo, en la cual cualquier cambio que se introduce supone una demanda mucho mayor y muchas veces agitación, angustia, etcétera, etcétera, pues más todavía. Entonces ahí es importante saber que, por un lado,
a estos chicos les viene muy bien el hacer deporte, ¿no? El hacer ejercicio, el desfogarse, el andar, el tomar aire, pero también es importante saber que si una persona con discapacidad intelectual se infecta y va mal, es de ese 10% que van mal y tiene una neumonía y tiene que ingresar, las cosas van a ir no mal, van a ir mucho peor. Igual que decía que cuando un niño va bien todos los colegios, porque se adapta, pues no tenemos un sistema sanitario habitualmente que tenga esa capacidad de adaptabilidad a las necesidades de personas con discapacidad intelectual, pero es que en estas condiciones muchísimo menos. Te estaba diciendo antes que hemos tenido gente en los pasillos, en sillas, ¿no? Entonces, si una persona con discapacidad intelectual ingresa con un sistema colapsado, desbordado, al límite, eso que ya era difícil va a ser increíblemente difícil. Además, se va a tener que infectar un familiar, sí o sí, porque en el momento en que estás acompañando a alguien y tienes que estar acompañado en la urgencia, las plantas o tal, te acabas infectando, ¿no? Y si no, que nos lo digan a los profesionales sanitarios. No hay ni medidas de protección y al final, día tras día, te acabas infectando. Máxime con personas, muchas veces con discapacidad intelectual, que tampoco entienden por qué tienen que llevar mascarilla y se la quitan y no colaboran, ¿verdad? Y tercero, en ese sistema de priorización, ¿no? Y es algo que desde la Sociedad Española de Psiquiatría estamos trabajando para que las cosas cambien y no sean así, nosotros entendemos que un criterio de priorización sea años de vida, ¿no? Restantes, y que se intente salvar el máximo número de años de vida, ¿vale? Que si una persona solo tengo una cama de UCI en un hospital y tengo una persona que tiene 40 años y una persona que tiene 70, si yo salvo a la de 40, estoy salvando más años de vida que si salvo a la de 70, ¿vale? Es así de crudo, pero así es. Pero que para esa decisión, hechos como el tener o no tener una discapacidad intelectual o tener o no tener un trastorno mental crónico no deberían, como sucede lamentablemente, entrar en esa ecuación de priorización o no priorización, ¿no? Y la discapacidad intelectual no es un criterio de priorización en una UCI. Con lo cual, una persona con discapacidad intelectual que se infecta, va mal y tiene que ingresar en un hospital, tiene más posibilidades de que las cosas acaben mal que una persona que no tiene discapacidad intelectual. Así es. Oye, y un poco, ¿cómo ves esta crisis? ¿Cuánto crees tú que va a durar? Así, ya sé que eres psiquiatra y que no eres infectólogo, pero virólogo, como se comente, pero desde tu experiencia y lo que estás viendo en el hospital, o sea, ¿nos darías algo de luz, de esperanza o no te atreves? No, bueno, luz y esperanza. Oye, yo ya sabes que soy una persona optimista. Hay cosas que han sido estupendas. O sea, dentro de todo esto, con un precio altísimo y un daño enorme y un sufrimiento enorme que hemos tenido con muertes y con tal, oye, el que la gente, los padres estén un tiempo más, ¿no? con sus hijos, se pueden hablar de cosas, se pueden hacer actividades conjuntas, el que los adolescentes aprendan a que se pueda vivir sin ir a la discoteca. Oye, no veas lo que ha bajado el consumo de drogas en los adolescentes. El 99%, o sea, los que fumaban cannabis, que ya no hay ninguno que se lo fume en casa. Y el consumo de alcohol no entre adultos, que se ha aumentado, pero sí ha disminuido el consumo de sustancias ilegales, ¿no? De cocaína, heroína y tal, porque no se pueden comprar, claro, acceder a ellas. O sea, que no todo ha sido. Y luego también esta crisis ha servido para pegar un empujón a algo que nosotros ya veíamos que iba a pasar, ¿no? Todo el tema, por ejemplo, la telemedicina, en nuestro caso la telepsiquiatría, ¿no? Y que nosotros en Amitea, por ejemplo, ya lo hacemos. O sea, el que tú a un niño le pidas una analítica, ¿vale? Para ver qué tal está. Y luego le cites para decirle que la analítica está normal y los padres no pueden ir al trabajo, el niño no puede ir al colegio, se pillen un atasco, contaminen, pierdan 3 horas para abrir una consulta de 5 minutos, que le digan todo bien, no se preocupe, muy bien, hasta la próxima. Oye, pues coges, llamas, le haces la videoconferencia, tras 5 minutos, el niño va al colegio, el padre va a trabajar y le dices que es normal, ¿no? O le pones un nuevo tratamiento farmacológico y para que te digan que no tiene efectos secundarios y que está mucho mejor, tampoco necesitas que vengan, ¿no? Entonces, todo eso que la mayor parte de los profesionales sanitarios y sitios no estaban haciendo,
Ahora estamos obligados a hacerlo. Pero es que hay un antes y un después. Y esto va a durar muchísimo tiempo. Y va a durar muchísimo tiempo significa que ahora mismo no podemos tener consultas físicas, excepto casos de urgencia, naturalmente, o personas que tienen que venir de forma muy, muy justificada. Pero es que dentro de unos meses, cuando ya haya bajado mucho el nivel, tampoco vamos a tener. Cualquiera que haya ido a un hospital público a las 8 de la mañana y vea lo masificado que está la consulta externa o los 200 personas que están cogiendo un número para hacer una analítica, ¿no? Eso no va a poder volver a pasar. Eso no va a poder en mucho tiempo. Con lo cual, estaremos obligados a desarrollar herramientas telemáticas, de videoconferencia. Mira, en mi hospital ahora mismo estamos haciendo terapias grupales y terapias con padres, psicoeducación con padres, a través de videoconferencias. Y tenemos 16 padres de personas que tenemos en el hospital de día que hacemos con ellos psicoeducación 1 o 2 veces a la semana. O sea, y eso es muy productivo y la gente lo agradece, ¿no? Y lo puedes hacer por la tarde cuando la persona ha salido del trabajo y ahorras muchísimo y disminuyes la contaminación, ¿no? O sea que en definitiva de esta vamos a salir más fuertes en un mejor, con un precio muy alto, más limpio y con más... un precio muy alto, con un precio muy alto. Pero sí vamos a acelerar algo, vamos a hacer algo que de todos modos hubiese venido y que ahora mismo nos hemos tenido que poner las pilas en muchas cosas que son muy positivas y que todo el mundo rehace el cambio, ¿no? Y esto es como un cambio obligatorio, un empujón que estás obligado a dar y que te evita esa transición de pérdida de tiempo, de doy el cambio, no doy el cambio, me preparo, no me preparo. Sí, la verdad es que sí. Yo no sé si quieres comentar alguna cosa más o yo creo que hemos hablado de todo. Sí, bueno, para personas, ¿no?, que tengan a alguien con discapacidad intelectual en su domicilio, pues lo importante que es ¿no?, el intentar hacer comprender de una forma u otra y que puede ser con juegos. Hay unos de Playmobil que están muy bien sobre el COVID, ¿no?, adecuado a la edad y a la capacidad de comprensión de la persona, el por qué no es bueno salir a la calle, ¿no?, y el que nos reinventemos y que no pasemos de la rutina al caos, pasemos de una rutina A a una rutina B. Y nos tenemos que inventar una rutina B, pero los chicos tienen que saber qué es lo que van a hacer el día siguiente, aunque sea entre las 4 paredes en las que estamos, y tienen que ser capaces de anticiparse a todo aquello que va a suceder. Encontrar dentro de la medida de las posibilidades de cada uno, en el sitio donde vive, etcétera, esparcimiento, en el ejercicio, en estirar las piernas, dar paseos. Yo, ¿no?, tengo pacientes que dan paseos en los garajes de su casa, como no hay nadie, ¿no? Y tal. Yo creo que la medida de poder salir los chicos ahora es buena, porque al final el riesgo es ¿qué se hace con esa salida? No la salida, no la salida, ¿no? Mira Dinamarca. En Dinamarca, en Suecia, no han prohibido las salidas. Simplemente han dicho, oiga, es muy peligroso salir, se puede usted morir y tiene usted que cuidar de los suyos. Y la gente ha optado libremente, desde el altruismo, no desde la obligación, por hacerlo, ¿no? Claro, el prohibir que uno coja, se meta en su coche con su familia, con la que está en su casa, ¿no?, 4 días, y se vaya a un sitio del Pardo donde no se va a encontrar a nadie, tiene peligro cero. No, cero nunca hay peligro, pero tiene peligro 0,1, ¿no? El irte con tu hijo al supermercado o tal, pues tiene mucho peligro, ¿no? Entonces, no, es más lo que se haga con esa salida que el que haya o no haya salida. No, de hecho, si tú coges, por ejemplo, a mi hijo le encantan los paseos en coche. Si me dejaran subirlo en el coche y estar 1 hora dando vueltas a la manzana, bueno, estaría feliz de él. ¿Y por qué no? ¿Qué riesgo tiene eso? Claro, no, ninguno. Tú vas en tu coche y eso no tiene riesgo. A mí me gustaría terminar pues haciendo una reflexión personal, porque a mí me da un poco de rabia que ahora se hable de que los médicos son héroes, que lo son, pero que se hable ahora que tenga que venir el COVID para que la gente sea consciente. Y lo digo porque las cosas, como la espuma, las cosas que suben muy rápido luego bajan igualmente. O sea, dentro de unos meses nos habremos olvidado el COVID y los médicos volverán a ser esos que me hacen esperar o que me ponen medicinas y a los que no les tengo mucho cariño, ¿no? O sea, de que no hay médico bueno y todas estas cosas.
Y a mí me gustaría decirlo porque yo con el tema de mi hijo, pues al principio empecé a conocer a los médicos y empecé a darme cuenta pues de las maravillosas personas que eran. He vivido pues situaciones pues muy complicadas y he visto pues cómo habéis reaccionado todos los médicos ayudándome y no hacía falta que estuviera el COVID para dar el do de pecho, ¿no? Me acuerdo el médico que diagnosticó a mi hijo por primera vez y me lo contó y cómo él tenía la cabeza más, vamos, más desencajada que yo en ese momento, que no entendía nada. O, bueno, o tantas enfermeras que han tenido que sufrir pues el comportamiento, ¿no? El carácter de mi hijo, por así decirlo, de alguna manera estoicamente, y los médicos pues que te dan su teléfono y te ayudan en cualquier momento. Y eso siempre ha sido, eso va con el ADN de vosotros. Yo no sé cuántas carreras tendrás, cuántos doctorados, cuánta formación. Estoy convencido que si toda esa formación la llegas a hacer en empresariales y luego te metes en una consultora o en un sitio de estos, pues vivirías mucho más tranquilo, ganarías mucho más y encima estarías hasta más reconocido, ¿no? O sea, que al final es una vocación y no sois héroes ahora, sino que siempre habéis sido héroes, ¿no? Claro, claro. Tú lo has dicho, ¿no? Que al final uno elige en su vida pues aquello que le gusta y en nuestro caso es por vocación. Y que con esa vida en una empresa privada de consultoría, etcétera, etcétera, con los másteres o con la formación o con la experiencia internacional, pues ganaría mucho dinero, pero sería mucho menos feliz de lo que soy ahora. Y que somos héroes y que dejaremos de serlo, lo tenemos completamente asumidos. E incluso villanos, ¿eh? Habrá denuncias porque no se le priorizó a un familiar frente a otro y cuando no había recursos. Y entonces eso lo tenemos perfectamente asumido y lo hemos pasado varias veces. Stanley Kubrick, que es un director de cine que tiene pocas películas, pero todas son joyas de arte, cada una es mejor que la siguiente. En una de sus películas, Senderos de Gloria, decía, dejaréis de ser héroes cuando la gente no tenga miedo. Y dice, dejaréis de ser héroes cuando a los políticos les interese. Dice, ahora sois carne de cañón. Dice, por eso llaman héroes, ¿no? Pero cuando dejéis de ser carne de cañón, ya se encargarán los políticos de que dejemos de ser héroes. Bueno, pues esperemos que no dejéis de ser héroes nunca y que al menos pues, los que estamos más cerca de vosotros nos demos cuenta y tengamos los beneficios de vuestros superpoderes, ¿no? Pues oye, Celso, muchísimas gracias por este rato y ya sabes que en cualquier cosa que te podamos echar una mano, pues aquí nos tienes.